Bien, una vez vistos la regulación y la síntesis de hormona tiroidea, vamos a ver efectivamente cómo se transporta en sangre y qué hace una vez que llega a los tejidos blancos. En cuanto al transporte en sangre, como la mayoría de las hormonas, puede viajar sola o bien puede viajar ligada, unida a una proteína. ¿A qué proteína van a unirse la T3 y la T4? Tiene más de una opción. La principal es la TBG, que es justamente globulina binding fijadora de hormonas tiroides. Esta sería la más específica para T3 y T4. Sin embargo, gran parte de estas hormonas también viaja unida a la albúmina. Recuerden que la albúmina es un poco un comodín en lo que es transporte de hormonas y de otras sustancias también. Muchísimas de ellas van unidas a albúmina. Y también hay otra que es un poquito más específica para T3, que es la transtiretina. Así que en orden de importancia yo nombraría TBG, albúmina, transtiretina. Ahora bien, nosotros solo hablamos de la diferencia estructural de T3 y T4. Ahora hablemos de la diferencia en cuanto a su comportamiento. Para empezar, ya en el transporte hay una diferencia importante. T4 es mucho más afín a la TBG que T3. Ambas se unen, pero T4 mucho más. ¿Qué consecuencia tiene eso? Recuerden que una hormona solo va a entrar a una célula si es que está libre. Solo la fracción libre ingresa a la célula. Entonces, si T4 es más afín a la TBG, se agarra más fuerte a ella, su fracción libre es mucho menor. Por lo tanto, dura mucho más en sangre porque permanece de la manito con la TBG y por lo tanto su vida media es bastante más larga, 7 días. ¿Sí? Si a mí me dan una dosis o produzco una dosis de T4 hoy, recién en una semana va a haber bajado a la mitad. Ahora, miren la T3, es menos afín a la TBG. Por lo tanto, si bien se une en un porcentaje, la fracción libre es mayor. Consecuencias, ingresa en más proporción y se agota más rápido. Por eso su vida media no es de una semana, es de solo un día, 24 horas aproximadamente. Entonces, eso es una diferencia concreta y que además nos ayuda en lo que es el laboratorio. Cuando queremos medir niveles de hormona tiroidea, suele ser mucho más útil medir T4. ¿Por qué? Porque es más constante. T3 es solo como una foto de lo que pasó en el último día. En cambio T4 es más como si fuera un video de lo que pasó en una semana. Ahora bien, hay otra diferencia una vez que ingresan a las células. Cuando ingresan, obviamente, toda hormona se encuentra con un receptor. El receptor con el que se va a unir está en el núcleo. Es un receptor nuclear. Pero ¿qué pasa? T3 es más afín al receptor que T4. Acá es al revés. Tiene más potencia. Es decir, T3 actúa mucho más. Se une mucho mejor al receptor. Entonces, ¿cómo compensamos esto? La gran mayoría de T4 va a sufrir una conversión periférica a T3. ¿Qué quiere decir esto en español? La mayoría de la T4 la transformamos ya en el tejido blanco en T3. ¿Y cómo? Como todo, por enzimas. La mayoría de los tejidos blancos tienen unas enzimas que se llaman desgiodasas o desgiodinasas, según el libro o artículo de estudio que estén usando. Entonces, estas desgiodasas o desgiodinasas agarran T4 y la transforman, ¿sí? Hay tres tipos, las desgiodinasas 1 y 2 convierten principalmente T4 en T3 y de esta manera yo tengo más hormona activa. Y la desgiodinasa 3, puede convertir T3 en T3 reversa. ¿Qué es la T3 reversa? Es una variante no útil, no afecta. Sin embargo, esto es bueno para el cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces si hay un exceso, supónganse que hubiera un exceso de T3, una manera del cuerpo de defenderse del exceso de hormona tiroidea es, bueno, uso la desgiodinasa 3 para convertir un poco de esta T3 en un metabolito inútil. De esta manera no nos actúa de más. Ahora bien, ya vimos cómo va por sangre, ya vimos cómo llega al receptor. Una vez que llega al receptor del núcleo, ¿sí? Este complejo hormona-receptor se va hacia el ADN y estimula la transcripción o inhibe la transcripción de ciertos genes, ¿sí? Es decir, hace inducción y represión. Veamos cuáles son los efectos. El principal es que las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es un concepto muy importante. Es el conjunto de todas las reacciones de nosotros, del ser humano, que contribuyen a mantener las funciones vitales básicas. ¿Sí?
Incluso si uno está sentado mirando el celular, hay metabolismo en el cuerpo, hay reacciones ocurriendo. Eso es el metabolismo basal, el que justamente tenemos en las condiciones más básicas, incluso de reposo. Entonces, las hormonas tiroideas aumentan este metabolismo. ¿Qué van a hacer? Acá marco con 3 colores distintos. Primero vamos a ver el funcionamiento normal de las hormonas tiroides. En niveles adecuados, es decir, un paciente eutiroideo, recuerden EU correcto, ¿qué va a pasar? Aumentan la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque estimulan el gasto de energía. Más metabolismo basal es más energía gastada. Parte de esa energía se gasta en forma de calor. Entonces aumenta la temperatura corporal. También aumenta el gasto de ATP, estimulando la fosforilación oxidativa. Por otro lado, todo esto obviamente involucra un aumento de la actividad mitocondrial. Recordemos que la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa pasan en las membranas mitocondriales. Ahora bien, vamos con lo que es el metabolismo de macromoléculas. En cuanto a proteínas, es anabólica proteica. O sea, anabólica estimula la síntesis de proteínas. Ahora bien, ¿por qué lo puse entre comillas? Solo en dosis adecuadas, ¿sí? En dosis normales, estimula la síntesis de proteínas. ¿Por qué lo puse entre comillas entonces? Porque a niveles muy altos se vuelve catabólica. ¿Sí? Se me invierte el efecto. Entonces, esa es una de las acciones. Anabólica proteica. En cuanto a metabolismo de hidratos de carbono, es un hiperglucemiante lento, las hormonas tiroideas. ¿Qué quiere decir? Aumentan, ¿sí?, la glucemia, pero no de forma inmediata, sino justamente pasando horas, incluso días. ¿Cómo? Básicamente estimulan la gluconeogénesis, ¿sí? Estimulan la síntesis de nuevas moléculas de glucosa. Eso no pasa en minutos, como sería, por ejemplo, la liberación masiva de glucosa desde el glucógeno, sino que tarda horas o incluso un día. Ahora bien, por otro lado, en cuanto al metabolismo de lípidos, lo que hace es estimular la degradación del colesterol, ¿sí? En ese sentido nos sacan colesterol de encima, entonces el colesterol bajaría y me aumenta el receptor de LDL. Ahora bien, LDL, recuerden, lo que hace es transportar el colesterol, ¿sí?, para su degradación. Entonces, si yo me aumento o hago un aumento de la expresión de los receptores de LDL, lo que va a pasar es que los niveles de LDL plasmáticos bajan, ¿sí? LDL va a disminuir. Todo esto, recordemos, funcionamiento normal. Ahora bien, órgano por órgano. A nivel del corazón, las hormonas tiroideas hacen un upregulation de receptores de receptores beta 1. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar los receptores beta 1 adrenérgicos, ¿sí?, sensibiliza al corazón, es decir, va a responder más cuando haya liberación de catecolaminas, como la adrenalina. Entonces, las propiedades cardíacas aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la conducción eléctrica a través del corazón. ¿Sí? Entonces, todo lo que es el efecto simpático mimético, es decir, lo que imita el sistema nervioso simpático, se activa. Tengo más latidos por minuto, aumenta la contractilidad y además, algo importante acá es que aumenta la tensión arterial sistólica. ¿Sí? La diastólica baja, ¿por qué? Porque al liberar calor hay vasodilatación. Entonces, aumenta la sistólica, baja la diastólica. En cuanto a la frecuencia respiratoria, aumenta. ¿Por qué? Por una acción a nivel central. Estimula los centros respiratorios. Entonces, la hormona tiroidea hace que la frecuencia respiratoria aumente. Ahora bien, a nivel del sistema nervioso central, la hormona tiroidea T3 y T4 cumple una función importantísima. ¿Qué cuál es? La mielinización. ¿En qué consiste esto? En producir vaina de mielina, ¿sí?, para los axones. Esto es clave para la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Este impulso eléctrico no se pasaría tan bien si no fuera por la mielina. Entonces, para el desarrollo embrionario y fetal es clave la hormona tiroidea. Por eso es muy importante que una embarazada tenga una nutrición con yodo en la dieta. Bien, ahora, por otro lado, en los huesos me estimula la resorción ósea, ¿sí? O sea, el catabolismo a nivel óseo, lo cual en cierta medida es necesario renovar el hueso, ¿sí? Entonces hay más resorción ósea. Bien, y estimula también el catabolismo justamente de estos componentes. Y en la piel estimula la renovación.
¿sí? La renovación de las sustancias que tenemos en la dermis. Por lo tanto, además, inhibe la síntesis de proteoglicanos y de mucopolisacáridos. De esta manera, al inhibir la síntesis de estos, lo que hace es que yo pueda eliminar parte de los proteoglicanos y mucopolisacáridos presentes para ir renovando los componentes de la piel. Esto es lo que pasa con un paciente sano. Ahora bien, hay hipotiroidismo y hay hipertiroidismo. Vamos a ver qué pasa en cada caso. Hipertiroidismo. Tenemos demasiada hormona tiroidea circulante. ¿Sí? Causas. Puede ser, por ejemplo, una de las más frecuentes, algo que se llama enfermedad de Graves. Una enfermedad autoinmune en la cual se producen unos anticuerpos, ¿sí?, que estimulan a la glándula. De esta manera producen más hormona tiroidea de lo normal. También puede ser por un nódulo que se le dice nódulo caliente en la tiroides, que es un nódulo que funciona solo, libre del feedback y del eje. Entonces, cualquiera sea el caso, pensemos en las acciones. Es lo mismo, pero exagerado. En el hipertiroideo, ¿hay aumento de la temperatura? Sí, más de lo normal. La persona va a estar todo el tiempo sudorosa, con calor. ¿Sí? ¿Hay gasto de ATP? Sí, mucho más. Consecuencia, la persona va a agotar su energía muy rápido. La persona con hipertiroidismo está cansada y con calor. Obviamente, la actividad mitocondrial también está exagerada. Y acá viene el tema. Dijimos que cuando había un exceso de hormona tiroidea, dejaba de ser anabólica y se volvía catabólica. Por lo tanto, cae la presencia de proteínas. ¿Sí? O mejor dicho, las que tenemos las empezamos a destruir. Por lo tanto, por ejemplo, quemamos músculo. La persona hipertiroidea termina adelgazando. ¿Sí? Entonces, va a adelgazar ¿por qué? Porque pierde proteínas musculares, primero. Además, bueno, en cuanto a la leucemia, eso lo podemos discutir más adelante, pero hay cierto riesgo a la diabetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta el efecto hiperglucemiante. Entonces, el hipertiroideo tiene cierta relación con la diabetes. Por otro lado, la degradación de colesterol aumenta y también aumenta la síntesis del receptor de LDL. Ahora bien, veamos qué pasa en el corazón. ¿Se aumentan las propiedades cardíacas demasiado? ¿Por qué? Porque hay una excesiva producción de receptores beta-1 adrenérgicos. ¿A qué nos lleva esto? Taquicardia, tac, 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 tac. La persona siente palpitaciones, siente sus latidos, ¿sí? Son muy rápidos, son muy fuertes y esto lleva a arritmias, ¿sí? La típica arritmia que produce el hipertiroidismo es la fibrilación auricular. Entonces, de esta manera suben las propiedades cardíacas, ¿sí? Y la persona tiene arritmias, tiene riesgo de infartos, ¿sí? Bien, por otro lado, va a tener taquipnea. La persona está agitada, respira mucho. La mielinización por ahora no la tocamos porque es del desarrollo. Ahora, va a haber más resorción ósea y va a haber más catabolismo óseo. Entonces, la persona no solo va a estar débil por falta de músculo, sino que tiene tendencia a la fractura. ¿Sí? Porque estoy quemando hueso todo el tiempo. Entonces, más riesgo de fracturas. Y en cuanto a la piel, hay demasiada renovación, la piel se vuelve delgada, frágil. ¿Sí? Entonces, es muy fácil reconocer al paciente hipertiroideo. Lo que vamos a ver en este paciente hipertiroideo es que está ansioso. ¿Por qué? Por el efecto en el sistema nervioso central. ¿Sí? La hormona tiroides es importante para lo que es la atención, para lo que es la memoria. La persona que tiene hipertiroidismo va a entrar al consultorio con calor, por lo general transpirando, cansada. Por todo el músculo que quemó va a tener temblor. ¿Sí? Va a quejarse de que se va a notar que tiene mucha ansiedad, ¿sí? Está ansioso y está nervioso. ¿Por qué? Por el exceso de hormona tiroidea, ¿sí? Además, por otro lado, justamente esto que dijimos, nos ayuda a esta ansiedad y este nerviosismo que está taquicárdico y taquipneico, ¿sí? La piel está muy finita, ¿sí? Eso también es notorio. Y eso en cuanto al hipertiroidismo. Ahora vamos a hablar un poco del hipo. Fácil, chicos, piénsenlo, ni siquiera se los tengo que aclarar, todo al revés. Temperatura baja, ¿por qué? Porque baja el metabolismo basal. Un hipotiroideo que tiene frío, mucho frío. Por otro lado, menos gasto de ATP. La persona no gasta energía directamente, está cansada. Se siente el típico signo del
o el típico síntoma que refiere el hipotiroidismo es que está cansado todo el tiempo, se duerme incluso. Menos actividad mitocondrial, como bien dijimos. Ya no es catabólica proteica, pero no actúa la síntesis de proteínas, o sea, tampoco es sana. Así que no va a haber gran producción proteica. En cuanto a hiperglucemia en teniendo, ya no más por ahora. Después lo hablaremos mejor en la clase de páncreas. Por otro lado, si no se degrada más el colesterol sube. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa además? El receptor del LDL baja. Si expreso menos el receptor, el LDL sube. Problema. ¿Sí? Entonces, de esta manera justamente el perfil lipídico del tiroideo está alterado. ¿Sí? Tiene justamente hipercolesterolemia. Ahora, en cuanto al corazón, el paciente va a estar bradicárdico porque bajan las propiedades cardíacas. Puede estar bradipnéico porque baja la frecuencia respiratoria. Guarda la mielinización, chicos. Si una mujer embarazada es hipotiroidea no tratada, hay riesgo de que el embrión y posterior feto no pase por la mielinización y en ese caso puede nacer con retraso mental. Eso es parte de un cuadro que se conoce como cretinismo. ¿Sí? Por otro lado, en cuanto a el hueso, ¿sí? El hueso va a seguir frágil también. ¿Sí? En cuanto a la piel, acá también pasa algo importante. No hay renovación. Y no se inhibe la síntesis de proteoglicanos. Entonces se van a producir excesiva cantidad de proteoglicanos y la persona justamente va a tener una piel gruesa y fría. Tiene frío en todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces la persona con hipotiroidismo está con frío, cansada, puede tener alteraciones en el perfil lipídico, está lenta tanto su corazón, sus pulmones, todo está lento en su cuerpo y además también hay un gran efecto psicológico. La persona con hipotiroidismo está lenta de mente, está cansada, está con sueño, hay tendencia a la depresión, es una causa muy común. Gente que dice, ay, estoy recaído y no sé por qué. Muchas veces es simplemente hipotiroidismo, ¿sí? Entonces hay justamente un decaimiento general y sumado a esto lo que vamos a mencionar es que puede tener algo llamado mixedema, ¿sí? ¿Por qué? No es un edema real, no hay acumulación de líquido en la piel, sino que hay acumulación de proteoglicanos y de mucopolisacáridos que no se degradan. Al no degradarse se van acumulando, ¿sí? Bien, entonces, eso sería lo principal de la glándula tiroides, ¿sí? Por otro lado, si quieren medir o estudiar al paciente con afectación de la glándula tiroides, lo que se tiene que hacer es, para empezar, pruebas basales. Medimos T3 y T4, mejor medir T4 y su fracción libre, ¿sí? Y de esta manera vamos a poder ver qué es lo que pasa. Siempre vamos a medir T4 y TSH como medidas básicas, ¿sí? Entonces, los voy a anotar. Supongamos, si yo tengo TSH, vamos así, si yo tengo T4 baja, es un hipotiroidismo, ¿no? Porque no tengo hormona tiroidea o no tengo la suficiente. Hay dos posibilidades. Que la TSH esté alta y la TSH esté baja. Si la TSH está alta, este es un hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Indica que hay una falla en la propia glándula. Por ejemplo, ¿sí? Que en esta, por ejemplo, pasa en la enfermedad de Hashimoto, muy frecuente, la persona directamente tiene una autoinmunidad justamente contra su glándula. Como hay un ataque y una destrucción de la glándula tiroides, se produce menos hormona T4. Pero al producirse menos, la TSH aumenta porque se borra el feedback negativo, ¿sí? Se produce más TSH intentando compensar y no se logra. Si está baja la TSH también, ahí ya hablamos de un hipotiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque me indica que el problema está en la hipófisis, porque la TSH está baja. Por ejemplo, un adenoma, que es un tumor benigno, que esté destruyendo o comprimiendo a la adenohipófisis, hace que haya menos TSH. Si hay menos TSH, también va a bajar la T4. ¿Por qué? Porque baja el trofismo, si se acuerdan, de la glándula y también baja la producción de hormona. Y al revés cuando es hipertiroidismo. Si hay mucha T4,
lo que tenemos que analizar es la TSH otra vez. Si la TSH está alta también, acá ya estamos hablando de un hipertiroidismo secundario. Por ejemplo, un adenoma que produzca en la hipófisis hormona tiroidea. Perdón, hormona tiroidea no, que produzca TSH. Si produce TSH, justamente aumenta la producción de TSH, estimula la tiroides. Y por otro lado, si la TSH se encuentra baja, ¿sí? Ahí es un hipertiroidismo primario, como la enfermedad de Graves o un nódulo funcionante. ¿Por qué? Porque si yo de por sí en la tiroides tengo algo que me produce mucha hormona tiroidea, valga la redundancia, esto inhibe la producción de TSH a nivel de la hipófisis, que funciona adecuadamente. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, pueden obviamente volver a ver el video y pueden revisar el apunte y obviamente la bibliografía oficial de donde estén estudiando. Muchos éxitos.